Bueno, muy bien. Y ahora vamos a seguir con el último ejercicio del examen. En la parte A nos piden demostrar que el arco seno de x es aproximadamente este polinomio, x más x al cubo sobre 6, para valores de x cercanos a 0. ¿Sí? Tenemos la función, más clarito, la función arcoseno de x, ¿sí? Que dice acá, se puede aproximar con este polinomio para valores cercanos a 0. ¿Sí? Voy a borrar eso. Para valores de x cercanos a 0. Bueno, conocemos la aproximación lineal, ¿sí? Que la podemos hacer con linealización o diferenciales, pero vemos que esto que está acá no es una función lineal, sino que es polinómica, es de grado 3, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos da la pauta de que si es verdad que esta función se puede aproximar con este polinomio, este que está acá debería ser el polinomio de Taylor, de grado 3 de esta función. Entonces, eso es lo que voy a calcular para ver si me da eso que está ahí, ¿sí? Es decir, con la función que voy a trabajar, es con la función arco seno de x, ¿sí? La voy a derivar. Necesito hasta la derivada tercera. La derivada primera es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Que como tengo que derivarla, me conviene, o yo prefiero al menos, expresarla de otra manera. Esto es lo mismo que 1 menos x cuadrado a la menos 1 medio. Entonces, cuando busco la segunda derivada, me queda, es una composición, ¿cierto? Así que esto me queda menos 1 medio por 1 menos x cuadrado, y acá resto 1, a la menos 3 medios por la derivada de la función de adentro, de la primera que se aplica, que es 2x. ¿Sí? La voy a trabajar un poquito algebraicamente para que me sea luego más fácil seguir derivando. Este 2 lo puedo cancelar con este y este menos con este me queda más. Es decir, que esto me queda x por 1 menos x cuadrado a la menos 3 medios. Bien, y ahora necesito hacer la derivada tercera, o sea que a esa expresión la tengo que derivar nuevamente. Acá tengo un producto. Hago la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es menos 3 medios por 1 menos x cuadrado a la menos 5 medios. Este paréntesis no hace falta que lo cierre ahí, por la derivada de lo de adentro, que es menos 2x. Voy a revisar. Tengo este producto, la derivada de x, que es 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Cuando voy a derivar la segunda, aplico regla de la cadena. Menos 3 medios por esto a la menos 5 medios por la derivada de lo de adentro. Parece que está bien. Entonces, puedo simplificar este menos con este menos, este 2 con este 2, y escribo acá lo que me quedó. A ver, 1 menos x cuadrado a la menos 3 medios, más x por x cuadrado, por 1 menos x cuadrado a la menos 5 medios. Me faltó el 3, ¿no es cierto? Ahí está. 3, bien. Me parece que está bien. Voy a chequear acá por los dudas que se me pase algo, pero me parece que no. Perfecto. Muy bien, entonces ya calculamos, calculamos las derivadas hasta la de tercer orden. Vamos a ver ahora, en x igual a 0, ¿cuánto vale, no? Hay que evaluar f en 0. Es el arcoseno de 0 que da 0.
la derivada primera en 0, si pongo un 0 acá, me queda 1, a la menos 1/2 me sigue dando 1, ¿sí? La derivada segunda, también en 0, 0 por todo esto que da 1, me da 0. Y la derivada tercera, también en 0, reemplazo. Acá, 0 al cuadrado 0, acá me queda 1, a la menos 3/2, esto que está acá me da 1. Y esto que está acá me va a dar 0, así que esto da 1. ¿Sí? Podríamos correr esto, que me parece que va a quedar más prolijo. Quedan todos juntitos ahí. Muy bien, entonces con esta información que tenemos, ya podemos armar el polinomio de Taylor, correspondiente a la función f, arco seno de x, alrededor del número 0, de grado 3, porque es lo que queremos ver si coincide con eso. Bien, ahí vamos. Me vengo acá. Entonces, el polinomio de Taylor, correspondiente a esa función f de grado 3 en a igual a 0, es igual a f en 0 más la derivada primera en 0 sobre 1 factorial por x menos 0 a la 1 más la derivada segunda en 0 sobre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado más la derivada tercera en 0 sobre 3 factorial por x menos 0 al cubo. ¿Sí? Ese es el polinomio. De grado 3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que f en 0 nos dio 0. O sea que lo podemos tachar. F' en 0 da 1. Esto es 1. 1 factorial también es igual a 1. La derivada segunda en 0 da 0, nos dio 0. Así que este término también se cancela. Y la derivada tercera en 0 es 1 y 3 factorial es 6. Entonces vamos a pasar en limpio cómo va quedando este polinomio. Acá queda 1 por x, o sea, x. Este término se anuló y acá queda 1/6 por x al cubo. ¿Sí? Entonces acá tenemos el polinomio de Taylor correspondiente a la función arcoseno de grado 3 alrededor del 0. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la función en cuestión, en este caso, arcoseno, se puede aproximar con ese polinomio, siempre y cuando los valores de x estén cercanos al 0. ¿Sí? Cuando x es cercano al 0, porque lo hicimos alrededor del 0. Por lo tanto, como acá, por lo tanto, esta proposición es verdadera. ¿Sí? Acá no se ve, pero fíjense que es lo que decía acá. X más x al cubo sobre 6. ¿Sí? Y pasamos al último ejercicio, que es el 5b, donde nos piden encontrar un valor aproximado de esta expresión, e a la menos 0,05, mediante una adecuada aproximación lineal. O sea que acá sí me pide que yo lo aproxime linealmente, o sea, con una función lineal, con un polinomio de grado 1. ¿Sí? Entonces, podemos usar podemos hallar la linealización, ¿no? De una función adecuada en un número adecuado. Pero si esto es lo que yo quiero aproximar, es muy probable que me sirva la función e a la x. ¿Sí?
Y este número que está acá, podríamos decir que es cercano, entre comillas, al 0. O sea, vamos a poner A igual 0. ¿Sí? Siendo que la linealización tiene esta forma, que no es otra cosa que la recta tangente, ¿no es cierto? A la función f en el punto de abscisa 0. O sea que acá nos quedaría f en A, vamos a poner A si quieren, más la derivada de f en A por x menos A. Hago las A distintas. Bien, como A es 0, puedo ir reemplazando f en 0, f' en 0, por x menos 0. Entonces ahora lo que nos queda por ver, por calcular, es f en 0 y f' en 0. Bueno, a ver, f en 0 es e a la 0, que es igual a 1. O sea que acá puedo poner 1. F', la derivada de la exponencial, es ella misma. Y la derivada en 0, naturalmente, va a dar lo mismo, 1. O sea que acá nos queda 1 por x, ¿no es cierto? X menos 0. Es decir, que la linealización es igual a 1 más x. Vamos a cambiar de color. Me quedó media. Vamos a borrarla y a ver si la hacemos sin tacharla. Bien. Ahora bien, con esta linealización, ¿sí?, vamos a poder aproximar de manera lineal este número que está acá. O por lo menos lo vamos a intentar. No, va a salir. Fíjense, ¿qué tenemos que tratar de hallar, de aproximar, de calcular? O sea, el valor exacto no lo vamos a tener, ¿no es cierto? Pero vamos a poder aproximar e a la menos 0,05, porque eso es lo que nos pide. E elevado a la menos 0,05 es la función f evaluada en ese número, en el número menos 0,05. ¿Sí? F en x es e a la x. F en menos 0,05 es e elevado a la menos 0,05. Ahora bien, esta función, que yo no lo anoté ahí, podríamos anotarlo acá, perdón que vuelvo, ¿sí? ¿Para qué sirve esta linealización o qué significa? Bueno, significa que a la función f, o sea, la exponencial, la puedo aproximar, me va a dar parecido, entre comillas, a la aproximación lineal. ¿Siempre? No, solo cuando x sea cercano al número a, que en este caso es 0. ¿Sí? Entonces vuelvo acá. Lo que quiero calcular es esto, e a la menos 0,05, que es lo mismo que f en menos 0,05, y esto es aproximadamente la linealización en este número, porque este número está cerca, ¿sí?, al 0. Entonces lo calculo con la linealización, que suele ser más sencillo que en cualquier otra función. Evaluarlo, ¿no? Entonces saco esta cuenta, que da 0,95. Entonces ese valor que está ahí es una aproximación de este número que está acá. ¿Es el valor exacto? No, es aproximado. Si lo quieren hacer lo habrán hecho con la calculadora, nos tiene que dar un número cercano a este que está acá. ¿Sí? Es una aproximación que podemos hacer sin calculadora. Bueno, y si no me equivoco, con esto queda terminado el examen. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a los oyentes. Ojalá les sirva y nos veremos. Saludos.